Muy bien, mis amados, bienvenidos en una hora más que Dios nos regala para poder estudiar la bendita palabra del Señor, para que Dios nos capacite, nos forme, nos siga adiestrando como Él lo sabe hacer en este capítulo de caballeros, de hombres, donde Dios nos está formando para cómo ser cristianos verdaderos en tiempos difíciles. Hoy vamos a hablar de un tema que nos va a ayudar muchísimo para aprender a desarrollar nuestra fe. Si bien es cierto, es tal vez una de las cosas que nos diferencian con las demás personas del mundo. Si hay algo, si nos preguntasen qué es lo que los diferencia a ustedes de los demás, lo que más tendría que destacarnos a nosotros debiese ser la fe. Como todos sabemos, la palabra de Dios nos llama a vivir por fe. Y desde el momento que nosotros comenzamos la vida cristiana, comienza esa carrera de cosas que no vemos, pero que sabemos que ahí están. De un Jesús que no lo vemos, pero que sabemos que existe. De una Biblia donde nos muestra una serie de palabras que nosotros las creemos. Una Biblia que nos muestra que ahí están los pensamientos de Dios escritos, que Dios nos los revela a nosotros cuando estudiamos la palabra. Y no creo que exista un cristiano en el mundo que no sepa que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que una de las cosas que más tenemos que desarrollar es la fe. Como les he dicho en numerosas ocasiones, la fe es lo único que nos separa de los otros hombres del mundo. Ahí es donde tenemos que marcar la diferencia. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces, aún siendo cristianos, flaqueamos en la fe. ¿Por qué será que nosotros, aunque sabemos y conocemos tantos principios, nos dejamos llevar por los eventos, por las situaciones, por las circunstancias que están a nuestro alrededor? Y muchas veces, aunque decimos que somos cristianos, hijos de Dios, nos dejamos arrastrar por eso y terminamos flaqueando en la fe. Hoy quiero hablar de un pasaje, para que vayan abriendo su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 8, a partir del verso 5 en adelante. Este es el tema que deseo hoy que estudiemos, deseo que nos examinemos y que veamos si la fe que declaramos nosotros, la fe que decimos tener, es una fe genuina o es una fe influenciada por aquello que nos rodea. Pasemos a la palabra de Dios entonces. Mateo capítulo 8, a partir del verso 5 en adelante. Y dice la escritura que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, diga conmigo, centurión, un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado, ¿qué? Sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea ¿qué? Hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como podemos ver aquí en este pasaje de la Biblia, Jesús llega a una región llamada Capernaum, y dice la escritura que le llegó ahí un centurión pidiéndole, rogándole que hiciese un milagro. ¿Cuál es el milagro que estaba pidiendo él? ¿Qué necesitaba? Sanación de su siervo. No era ni siquiera él. De una enfermedad que seguramente era muy grave
y que lo iba a conducir a la muerte. Pero aquí hay algunos detalles que quiero que miremos para darle como mayor importancia, porque uno lo lee, pero pues como que sí, ¿no? Fue una persona que se acercó. Pero es que vamos a mirar un poquitico quién era un centurión. Examinar un poquitico quién era este hombre, qué cargo tenía, qué posición tenía. Yo creo que sin duda este hombre, un centurión, y si era un centurión del ejército de ese pueblo, los romanos, quiere decir que era un enemigo de los judíos. O sea, era una persona que no simpatizaba con los judíos, con el pueblo de Dios. Era más que un soldado, porque dice la escritura que era un ¿qué? Un centurión. ¿Y quién es un centurión? Era una persona que tenía a cargo 100 soldados. O sea, era una persona que tenía una autoridad, una persona de mando. De hecho, todo lo que él decía, todo lo que él hacía, era respaldado por el emperador. Es decir, que si él no acataba las órdenes, lo mataban fácilmente. Pero que si alguien que el centurión mandara, si alguna orden que el centurión diese, no se le obedecía, entonces esa persona que desobedecía al centurión tenía como castigo la pena de muerte. Estamos hablando de una persona que tenía mucha autoridad, pero que seguramente este hombre no conocía mucho de Jesús, digamos en los libros proféticos y lo demás. Había escuchado, seguramente le llegaban informes, ¿no? Pongámonos ahí como en esos lugares. Le llegaban informes y le decían, vea, centurión, mire que hay una noticia por ahí que un tal Jesús sanó por ahí a un hombre, que mire que Jesús sigue haciendo por ahí milagros. Y seguramente él tenía mucha información que se le quedó adentro en su corazón, y que cuando tiene una necesidad, una dificultad, entonces este hombre como que piensa, analiza y dice, wow, yo he escuchado de un Jesús que ha hecho milagros. Yo tal vez no lo conozco mucho, no conozco mucho temas de religión y no sé de dónde vendrá ni nada, pero lo cierto es que yo he escuchado que ese hombre tiene algo especial. Y se fue este hombre donde Jesús. No le importó su posición. Y aquí hay unas cosas que son bien interesantes para que tengamos en cuenta. Y es que este hombre dejó a un lado el que ira de la gente. Ay, pero el centurión hablando con Jesús, pero un romano hablando con un judío, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Y a él no le interesó el nivel que tenía, la clase que tenía, la posición que tenía, la cultura que tenía, sino que él simplemente dijo, aquí el único que puede salvar a mi siervo es Jesús. Y hay por lo menos 3 pasos, que es lo que quiero que en esta noche analicemos, 3 pasos que siguió el centurión, los cuales hizo que la fe de ese hombre, de ese centurión, sin ser uno de los discípulos, escúcheme, porque no era uno de los discípulos que andaban con Jesús, no era uno del pueblo de Israel tampoco, era un hombre completamente alejado, pero hizo 3 cosas que para Jesús lo impactaron, y esto lo vamos a tomar hoy para que nos ayude a desarrollar nuestra fe y tener una fe como la tuvo este centurión. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuáles fueron los pasos que él dio para desarrollar esa fe? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que aprender en esta noche? Número 1, la encontramos ahí en el versículo del 5 al 7 que hemos leído. Y permítame lo leo una vez más, porque en estos versículos que estamos estudiando, encontramos ese primer principio. Dice la escritura que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, mire la actitud de este hombre, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Escuche, lo primero que yo encuentro en este hombre es una fe genuina. Diga conmigo, fe genuina. Y esa fe genuina se desarrolla cuando nosotros aprendemos a confiar completamente en la bondad de Jesús, en la bondad del Señor. Entonces lo primero que vamos a aprender en esta noche es a tener una fe genuina. ¿Y qué es esa palabra fe? ¿Qué es fe? Lo hemos hablado muchas veces, yo creo que ya ese concepto tiene que estar muy claro en nuestra vida. Fe es una confianza absoluta en Jesús. Este hombre no confió en nadie más, sino que en medio de esa crisis, en medio de ese momento difícil, donde no había otra salida,
este hombre pone una fe genuina, auténtica, una fe que viene del corazón de él y busca a Jesús confiando en la bondad del Señor. O sea, este hombre no dudó ni un instante, dijo, ¿será que Jesús? No, este hombre fue con toda la confianza. Nos enseña a tomar ese principio y que en medio de las crisis, de los momentos difíciles que de repente podamos atravesar, nosotros tengamos una fe genuina, absoluta, en saber que Dios, si nos llamó, Dios, si nos trajo, es porque Él no nos va a dejar en medio del problema. La bondad de Dios. Una fe de este hombre que tuvo en Jesús, que ninguna persona podía ayudarle, que ninguna persona, ni los médicos, ni nadie, dijo, no, a mí el único que me puede ayudar es ¿quién? Jesús. Así que él, ¿qué hizo? Se deshizo de su división cultural que existía, la cultura de que nosotros somos los que mandamos, los que... No, se despojó de eso. Se deshizo de la división espiritual, o sea, él no se puso a decir, es que yo no creo, no, él simplemente dijo, ya, o sea, yo no me pongo a seguir mis tradiciones, me despojo del pasado, de lo que yo, de las culturas que traía, de todo lo que yo sabía, y aquí no me interesa ni religión ni nada, porque de hecho Cristo no es religión, sino Cristo es una persona, dijo, yo lo que necesito es a esta persona. ¿De qué más creen ustedes que se deshizo este hombre? Recuerde que era un hombre que tenía una autoridad y que tenía... ¿Qué creen ustedes? ¿Qué soltó este hombre también? De su orgullo, claro. Él tenía su orgullo, centurión, un tipo general. Y no le importó, pues, que nada. Yo necesito es buscar a Jesús. Y eso nos ayuda a nosotros como caballeros. Porque a veces nosotros tenemos el orgullo, no, yo voy a hacer esto, yo hago lo otro. Y fíjense que en un momento de crisis, un momento difícil, ¿uno qué hace? Sale a buscar al médico, sale a buscar al prestamista, sale a busca uno la solución por diferentes medios, y este hombre nos enseña, sin ser un cristiano, porque es que es la otra. El tipo no era un convertido todavía, seguramente después se convirtió al Señor y después le servía al Señor. Pero en ese momento que está, digamos que se está midiendo su fe, en ese momento el tipo se la jugó toda con Cristo Jesús. Nosotros fallamos muchas veces, flaqueamos porque miramos la circunstancia y nos dejamos arrastrar, nos debilitamos. Aprendamos de este hombre que venció su orgullo, venció su posición, su cultura, su grandeza, su soberbia que seguramente tenía, y simplemente entregó todo en las manos del Señor. Señor, confío en tu bondad. Y es un punto que vamos a tocar ahorita, que lo mencionó aquí Pedrito, es eso, ¿no? Que el tipo ni siquiera, porque es que uno dice, no, pues que venga y que oren y que no sé qué, que me unjan, que no sé qué, nada, Dios, simplemente de la palabra, yo sé que es era autoridad. Y creía, que es uno de los puntos que vamos a tocar ahorita, creía en la autoridad de Jesús, porque él era autoridad también. Entonces, ¿qué nos enseña este primer punto? Vamos a trabajarlos hoy muy rápido para que nos queden guardados en nuestro corazón. A deshacernos de nuestro orgullo, deshacernos de cualquier división que exista en el mundo que nos hace dudar de las cosas de Dios, de las cosas que crean los hombres para separarnos de Dios, de los mismos preconceptos que nosotros tenemos, de los mismos paradigmas que nosotros nos levantamos en nuestra mente, y despojemos de todo eso y soltémonos verdaderamente en las manos de Cristo Jesús, el único, como seguramente pensó él, el único que podía ayudarle. Y Jesús sigue teniendo el mismo poder que tuvo allá, y Jesús sigue siendo el mismo, que es el único que nos puede ayudar en los momentos más álgidos, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Qué bonita enseñanza de este hombre. Este hombre aprendió a confiar en la bondad de Dios. Señor, sé que tú eres bueno. Lo segundo que yo encuentro acá está en el versículo 8, y dice la escritura que respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno, fíjense. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Punto número 2. Una fe genuina es desarrollado cuando nosotros nos acercamos a Dios humildemente y no con el deseo o la intención de mandar. Él era una persona de mucha autoridad y podría haber utilizado otro lenguaje con Jesús,
es que yo soy el que le estoy diciendo. Y le estoy diciendo que vaya conmigo, porque tengo un criado que está enfermo. Es una orden del centurión. Camine. Pero no fue la actitud de él. A diferencia de la actitud de muchos que se dicen ser cristianos, que toman esa actitud para demandarle a Jesús, para exigirle a Jesús. Este hombre con autoridad, y sin embargo lo que vemos en él es una actitud de humildad, de respeto, de reverencia ante Jesús. Señor, no, yo no soy digno que entres a mi casa, que estés bajo mi techo, Señor. O sea, usted es mucho para que vaya a ir a mi casa, Señor. No necesito eso. O sea, yo sé, Señor Jesús, que usted es autoridad, y él, teniendo esa posición tan grande, se humilló, se rindió ante Jesús. Y nunca trató de utilizar su autoridad para reclamarle a Jesús. Pero escuchamos hoy, vemos hoy, muchos cristianos que le ordenan a Jesús, que le sane, que le dé, porque es que necesito. Y encontramos un grupo de personas que aunque tengan, no se sienten satisfechos. Y entonces, si tienen dinero, quiero más dinero. Y si tienen carro, es que sí, gracias por el carro, pero quiero el carro del año. Y si tienen casa, sí, gracias por la casa, pero es que quiero una casa más grande. Y entonces cuando nos ponemos en esa actitud, cometemos pecado. Porque ya entramos en el pecado de la codicia, en el pecado de la avaricia, de no satisfacernos con nada y cada vez más, y tomar a Jesús para que le satisfaga sus caprichos. Cuando nosotros sabemos que Jesús sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, aprendamos de este hombre y que tengamos mucho cuidado de no entrar, de no rayar con la codicia. Que siempre nos mantengamos en la posición de gratitud hacia el Señor y que lo que Él nos ha dado ha sido por misericordia, no ha sido porque nos lo merezcamos. Porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, si nosotros tenemos algo, es porque Él, en su amor, en su misericordia, le plació darnos. Y si no nos quiere dar más, bueno, Señor, tú sabrás por qué. Dice Mateo capítulo 6, versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A ellos quiénes serán ellos? A la gente del mundo, a la gente que no conoce. No, ustedes, siervos, ustedes hijos de Dios, no se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros ¿qué? Le pidáis. Y eso nos tiene que a nosotros dar la paz y la tranquilidad de saber que tenemos un Dios que conoce nuestra situación, que conoce nuestra posición, que conoce nuestras necesidades y que aún antes de que le pidamos, Él sabe que tenemos necesidad. Mantengamos la humildad, amados. Y como les he dicho un sinnúmero de veces también, entre más Dios nos bendiga, entre más Dios nos favorezca, seamos más humildes. Quitemos de nuestra vida la arrogancia, la prepotencia. No tomemos las cosas que nos da para enorgullecernos o para irse a mostrar a otros de que mire Dios cómo me bendice. Tengamos mucho cuidado, mantengamos siempre la humildad y entendamos siempre que si tenemos algo es por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios. Entonces el segundo paso para desarrollar en una fe genuina, que es lo que estamos trabajando en esta noche, es que reconocer que no somos merecedores de su bondad. No nos la merecemos. Y acerquémonos siempre a Dios con humildad, entendiendo, y esto me gusta de este centurión, porque es que este centurión coloca a Jesús en la posición que tiene que estar. No coloca a Jesús de tú a tú. No coloca a Jesús como que tráigame, que hágame como el sirviente. No. Siempre muestra en Jesús, o le muestra a Jesús, y los demás lo están viendo, que Jesús está por encima de él, aunque él tenga un cargo de mucha autoridad. Hay de aquellos que quieren tener a Jesús como de tú a tú, y ahí pueden fallar también en eso porque están dejando a un lado el orgullo.
están poniéndose al nivel de Dios, donde nunca podremos llegar a estar. Que tratamos de parecernos, que tratamos de seguir, pero nunca llegaremos a la estatura del varón perfecto. Principio número 3, ahí está en el versículo 9. Dice la escritura: porque también yo soy hombre bajo ¿qué? Autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Desde el inicio, como les he venido hablando, este hombre ejercía una gran autoridad. Él tenía a cargo 100 soldados. Y sus órdenes que él daba debiesen ser cumplidas sin cuestionar. Sin embargo, esto de la autoridad es algo que muchos creyentes tristemente no logran entender, que lo vamos a explicar en un momento. Por eso es que vemos que nuevamente, por no manejar bien la autoridad, se puede caer en pecado. Por eso es que vamos a ver durante mucho tiempo a personas que caen nuevamente en la esclavitud del mundo, porque no saben, no entienden la autoridad que es manejada desde 2 puntos, y el primero está ahí. Existe una autoridad suprema, es el primer tipo de autoridad. Diga conmigo, autoridad suprema. Esa está en Mateo capítulo 28, versículo 18. Debemos siempre, por favor, entender que el Señor Jesucristo siempre es la autoridad suprema. Suprema. ¿Qué quiere decir suprema? Que es la máxima autoridad, por encima de todo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. O sea, Jesús era persona de mayor autoridad. Y en eso siempre tenemos que tener muy claro el concepto. Para nosotros, Jesús, caballeros, es la máxima autoridad. Nunca podremos colocarnos ni al nivel y menos por encima de esa autoridad. Es lo primero, 2 tipos de autoridad. Autoridad suprema. Y no existe absolutamente nadie mayor a él. Anote por favor ahí Filipenses capítulo 2, versículos 9 en adelante. Filipenses 2, 9 en adelante. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda ¿qué? Rodilla, de los que están ¿en dónde? En los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Por encima. No existe ninguna autoridad mayor. Y pueden haber gobiernos y pueden haber gente con dinero y lo demás, pero nadie puede estar por encima de la autoridad que es Cristo. Ahora, yo deseo que nos detengamos un poquito para que miremos y hacer una aclaración en lo que tiene que ver con la autoridad. Entonces, número 1, estamos hablando de la autoridad ¿qué? Suprema. ¿Y quién es la autoridad suprema? Cristo. Pero Cristo, en su autoridad suprema, delega una autoridad que se conoce así como autoridad delegada. Él es la máxima autoridad y a nosotros nos da una autoridad delegada por Él. Pero esa autoridad delegada por Él nunca puede sobrepasar la autoridad de Él. Y la encontramos ahí en Juan capítulo 14, versículo 12, donde Dios le entrega esa autoridad a aquellos que verdaderamente confiamos en Él. No es para todo el mundo. Aquellos que, como tocábamos los primeros puntos, aquellos que decimos, Señor, yo me rindo a ti, tú eres la máxima autoridad. Señor, tú con humildad vengo delante de ti. Dice la Biblia, Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entendamos que de cierta manera Dios nos da una autoridad, y que cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando somos cristianos, nosotros tenemos cierta autoridad. El problema está cuando nosotros
no sentimos que tenemos autoridad. Cuando Dios nos dice que nos ha delegado una autoridad. Ahora, ¿para qué nos da la autoridad el Señor? ¿Para qué creen ustedes que nos da autoridad? ¿Para que la guardemos? ¿Para que la escondamos? ¿O para que la qué? La ejecutamos, para que la ejerzamos, para que en los momentos necesarios saquemos la autoridad que tenemos como hijos de Dios, para que realmente nosotros vivamos como lo que somos, ya les dije, sin pasarnos de la raya de sobrepasar la autoridad suprema que es la del Señor. Pero Dios a la iglesia le ha dado cierta autoridad. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad, que es otro sinónimo de autoridad, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, está mostrando el Señor que Él en su autoridad suprema nos da autoridad. Pero esa autoridad ¿para qué nos sirve? Para que cuando tengamos problemas, tengamos dificultad, para que cuando haya un problema a nivel de la familia, a nivel de un hijo, a nivel de matrimonio, a nivel de la parte financiera, nosotros ejerzamos nuestra autoridad. Que no permitamos que el diablo, que el mundo, que las circunstancias nos sobrepasen y nosotros, bueno, sí. No, tenemos una autoridad. Y pararnos en la raya en la autoridad que el Señor nos ha dado. Y que podamos nosotros también orar, podamos interceder. Que podamos hacer guerra espiritual también en un momento determinado, que vivamos como hijos de Dios, como cristianos verdaderos, que nos pongamos, como ya estudiamos en algún momento, nos pongamos la armadura de Dios y que salgamos a combatir, que entendamos que nosotros no podemos estar achicopalados o amedrentados por las circunstancias, por las crisis, por la economía, por el diagnóstico médico. No, tenemos una autoridad. Y si bien es cierto, sí, sentimos tal vez alguna enfermedad, sí, tal vez económicamente pues habrán dificultades, pero tomamos la autoridad y decimos, Señor, en tu nombre, porque eso es lo que el Señor está diciendo, que ejerzamos nuestra autoridad en el poder de Dios. Porque para eso el Señor vino, para darle autoridad a la iglesia. Entonces, esto es importante que nosotros como creyentes entendamos que podemos conquistar la obra del enemigo sobre nuestras vidas. Que no podemos dejar que nos tome ventaja y nosotros, no, sí hay como cruzados de brazos y no. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta esto para que caminemos bajo la autoridad que el Señor nos ha dejado. Porque hay una anécdota que escuché hace poco y ahí es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Manejemos siempre un equilibrio. Dios en la iglesia, para citar un ejemplo, coloca una autoridad delegada, que para este caso pues es el pastor, la autoridad delegada. Y ustedes pueden acudir a esa autoridad delegada en momentos circunstanciales y de hecho pues uno tiene la responsabilidad de orar por ustedes y lo demás. Sí, pedir el respaldo, pero no quiere decir que tengan que depender necesariamente. Porque es una anécdota de una campaña que hubo donde un hombre, un joven paralítico, sintió que en esa campaña Dios lo iba a sanar. Y se fue con esa convicción, con esa certeza, con esa seguridad. Dios me va a sanar. Y había muchísima gente. Y entonces cuando el evangelista comienza a predicar y luego hace el llamado y vienen los milagros y lo demás. Entonces manda a llamar a las personas a que den testimonio. Este joven aún no había sido sanado y las personas que le ayudaban al predicador lo detuvieron y dijeron, no, qué pena, no puede pasar. No, es que yo necesito pasar allá. No, la verdad es que solamente van a pasar los que hayan sido tocados por Dios y que tengan un milagro para que suban allá a la tarima y den testimonio. Pero pues creo que usted no. Dios, no. Es que Dios me mostró que si Él oraba por mí, iba a ser sano. Y mi fe está puesta en eso, en que Él ore por mí. No, pero Él no va a orar por usted. Dios, permítame pasar. Dios, no, qué pena, no puede pasar. Y no lo dejaron pasar. Este hombre se fue peor para su casa, porque no recibió el milagro y la sanidad. ¿A dónde estuvo el error de este joven? De que la fe que él tenía no era en Dios, sino la fe que tenía era en la oración de ese hombre como tal. Entonces miró más al hombre que mirar a Dios. Y ahí entonces fallamos. Entendamos que los hombres somos falibles, nos podemos equivocar, Dios no. Y que nuestra fe en todo caso tiene que estar puesta ¿en quién?
en Dios. Que ahora, ¿Dios utiliza una persona? Lo puede hacer, claro. Ahora, con esto no estoy diciendo que no pidan oración. No, podemos pedir oración, como decía Teito acá, para respaldo. Pero tampoco se pueden volver dependientes de la oración de otro. Y que si el otro no oró, entonces no voy a hacer nada. No, porque tenemos una autoridad que Dios nos ha dejado. Y lo que hacemos en un grupo como este, lo que hacemos como iglesia, es apoyarnos, es respaldarnos. Pero la persona que tiene que tener la autoridad, en primera instancia, somos nosotros. Y pedimos el respaldo de nuestros hermanos, pedimos el respaldo del pastor, del líder, de la persona que nos pueda apoyar. Pero realmente siempre debemos tener nuestra confianza puesta ¿en quién? En Dios, en Dios. Seguramente que si este joven hubiese puesto la confianza en Dios y no la esperanza que si ponía las manos y que si oraban por él iba a ser sano, porque ese era el cuadro mental que él tenía, seguramente podría haber recibido el milagro. Bueno, ahora, si Dios no hizo el milagro, fue por alguna razón. Entonces, entendamos muy bien eso, porque no quiero que vayamos a malinterpretar, que les estoy diciendo que no oremos los unos por los otros. No, tenemos que orar los unos por los otros. No estoy diciendo que si hay un llamado para pasar al frente, para orar, no paso. No, yo oro allá, yo no necesito pasar al frente. No, hagámoslo. Entendamos también que hay personas que Dios les ha dado el don de la sanidad. Entonces, pues aquí estoy. Si han de orar por mí, yo estoy ahí. Pero mi fe está puesta siempre en Dios. Santiago capítulo 5, versículo 16. Esto es para que entendamos el fluir de la autoridad, que fue lo que este hombre centurión entendió. Que el fluir de la autoridad estaba en Jesús. Entonces, entendemos también lo que dice Santiago 5:16, que confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis ¿qué? Sanados. Y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Lo que estoy diciéndoles es que cuando entendemos el fluir de la autoridad, esa autoridad que Jesús nos ha delegado, entonces sabemos que podemos derribar las obras que el enemigo tenga contra nuestras vidas, contra nuestras familias. Así que el tercer paso para desarrollar una fe genuina es que tenemos que entender el fluir de la autoridad de Dios en nuestra vida. O sea, Dios nos utiliza, o sea, el poder de Dios puede ser canalizado a través de nuestras vidas para que tengamos esa autoridad. Tenemos que someternos siempre a Él. Aquí estoy, Señor. Si tú me quieres usar, o sea, cuando le piden a uno una oración y Dios lo utiliza a uno para, a través de uno, orar por una persona y que esa persona se sane, entender siempre que no soy yo, que no son ustedes, sino que es Dios que fluye a través de nosotros. Pero que siempre la gloria y la honra sea para Él. Y siempre entendamos, en todo caso, que tenemos que aprender a someternos a Él, entregar nuestras vidas a Él. Para concluir entonces, Mateo 8, versos 10 en adelante, en estos versículos que estamos estudiando en este día, vamos a encontrar algo que sí que interesante. Dice la Escritura, Mateo 8, verso 10, al oír Jesús, ¿qué dice la Biblia? Se maravilló. ¿Quién se maravilló? Jesús. Se maravilló Jesús. O sea, cuando yo no había visto un hombre como este. O sea, qué cosa tan impresionante. Se sorprendió. O sea, Jesús se sorprendió. Y eso es una palabra mayor. Y dijo a los que le seguían. Y se voltea a mirar a los discípulos y a todos los que siempre han estado con él. De cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, yo he hecho milagros, he andado por aquí, he andado por allá, hemos visto cosas tremendas y hay gente de fe, pero ninguno de ellos ha tenido una fe como la de este hombre. No he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, vendrá mucha gente que sí, van a ser salvos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Es decir, habrá mucha gente que por falta de fe, por falta de creer en Jesús, por falta de depositar la confianza en Él, serán echados y pueden estar ahí mirando la multitud de los milagros, pero no han puesto la confianza como este hombre la puso en Jesús. Allá será el lloro de crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, se voltea y le dice al centurión, ve, y como creíste,
te sea hecho. Esta palabra es hermosa. Como creíste, o sea, al nivel de tu fe sea hecho. Y esa palabra tiene que retumbar en nosotros. O sea, ¿qué tanto le creemos al Señor? Porque yo puedo decir, yo puedo creer que Dios me puede sanar si tuviese una enfermedad. Pero yo lo puedo decir de manera intelectual, pero no sale del corazón. Y ahí es donde está la gran diferencia. Porque lo que este hombre hizo, o sea, su fe fue una fe genuina del corazón y Jesús la detectó. Digo, como creíste, así se ha hecho. Entonces, a veces nosotros creemos, yo creo que sí, yo creo que sí, pero no, igual tengo que ir al médico. O ahora, siento que no vayamos al médico, tenemos que ir al médico, tenemos que cuidarnos. Pero es que este hombre es impactante, pero fue tanto que dice la Biblia que Jesús se maravilló. ¿Por qué se maravilló Jesús? Porque la fe de este hombre derribó las divisiones culturales que existían. O sea, este hombre es que ni siquiera andó conmigo, es que no es ni como Pedro, ni como Juan, ni como Jacobo, ni como Santiago, que estaban conmigo para arriba y para abajo. Es que este hombre sobrepasó todo eso. O sea, el nivel de fe de este hombre fue maravilloso. Jesús se maravilló porque este hombre, a pesar de ser enemigo del pueblo judío, este hombre, a pesar de no tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios del Antiguo, ni de los profetas, ni de los salmos, ni nada de eso, demostró una fe genuina. O sea, fíjense que es mucho más que llenarnos de intelecto. Porque este no tenía un discipulado, este no se había bautizado, este no había asistido ni siquiera a una sinagoga, ni había escuchado ningún sermón de Jesús, posiblemente. Pero su fe fue lo que impactó. ¿Y cuántos de nosotros nos queremos llenar de información y aprendemos y aprendemos y aprendemos y no crecemos en la fe? Este hombre es un buen ejemplo. Este hombre se acercó a Dios con humildad, con respeto. ¿Cuántas veces venimos con displicencia a la iglesia? Llegamos a la hora que sea. A veces venimos, a veces no venimos. Bueno, hacemos una cantidad de cosas que no es lo correcto. Cuando estamos orando, entonces sí, oramos, cantamos, levantamos las manos y estamos aquí, pero nuestra mente está en otro lado y estamos más pensando en el problema, en la dificultad. Este hombre estuvo centradito en él. Él es el único, a pesar que no era del pueblo de Dios. Esto lo llamó la atención y dice que lo dejó impactado. Entonces, ¿qué aprendemos de Centurión? Número 1, acerquémonos a Dios confiadamente, muy bien, confiando en su bondad, con humildad, de corazón, ejerciendo la autoridad que Él nos ha dado, que nos ha delegado. Y recordemos, como nos enseñaba hoy, que seguramente esa fe grande que tuvo Él, tuvo una gran recompensa para aprenderlo nosotros en esta noche. La fe que tengamos en Dios, esa fe genuina que logremos desarrollar, nos va a dar una recompensa. El Señor le dio la recompensa inmediatamente. Es que me llama la atención. Y el criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, fue impactante eso. Yo creo que este hombre no ha llegado a la casa cuando ya vinieron a decirle, no, ya está sano. O sea, en ese mismo instante, o sea, mientras estaba en el diálogo con Jesús, ahí en ese mismo instante operó el milagro. Mostrándonos a nosotros que en la medida que logremos desarrollar una fe genuina, Dios nos va a premiar, nos va a recompensar esa fe genuina. Eso va a marcar la diferencia con los demás. O sea, gente de fe, hombres, caballeros de fe, creyéndole al Dios, no mirando las circunstancias. Sí, hay momentos difíciles, hay situaciones donde tenemos que enfrentarlas, pero ahí en ese momento acordemos de ese centurión. La palabra centurión tiene que estar en nuestra mente, la actitud de ese centurión. Una actitud correcta, genuina, fe genuina, que fue tanta que dice que el Señor se maravilló. Yo creo que este hombre, bueno, de pronto estudiaremos más la historia del centurión algún día, pero seguramente ese fue un hombre que se convirtió al Señor de una forma impresionante. Me entrego al Señor Jesucristo. Pues, ¿qué más? Dios lo respaldó grandemente. Muy bien, mis amados, entonces, ¿qué nos enseña esto? Que cuando tengamos algún problema, cuando tengamos alguna situación, cuando tengamos un momento difícil, aprendamos a poner nuestra confianza genuina, de corazón, con humildad, con sencillez en el Señor. Aprendamos a desarrollar esa fe
de autoridad que fluye a través de nosotros y que el Señor, si nos llamó, nos ha delegado también autoridad para que no seamos iguales que otros, sino que ya nosotros, con la sencillez, con la humildad, no para que nos jactemos y no, es que yo sí tengo fe y usted no. No, siempre con la humildad y la sencillez y entender, como sucedió con ese centurión, que esa fe genuina, sincera, va a ser siempre recompensada. Recompensada. ¿Qué nos queda? Desarrollar la fe, crecer en nuestro nivel de fe. Una reflexión corta, sencilla, pero que seguramente nos va a tocar el corazón para que hagamos cambios y aprendamos a desarrollar. Y esto nos ayuda a renunciar de esa fe que teníamos anteriormente, teórica, una fe que es una fe como la que tienen los demonios que creen en Jesús, pero que no obedecen. La nuestra tiene que ser una fe que le creemos a Jesús y le obedecemos, le creemos. Si Jesús lo hizo con este siervo del centurión, también lo puede hacer con nosotros. ¿Listo? Vamos a orar al Señor en esta noche. Vamos a decirle, Padre, gracias por esta reflexión que tú nos has dado en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por llenarnos de fe. Y bien, la Escritura lo dice, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando oímos un relato, cuando oímos un testimonio como el que hemos oído hoy de este centurión, de la sanidad de ese siervo del centurión, Señor, nos hace crecer en la fe, nos hace entender que al igual que el centurión fue a Jesús y obtuvo el milagro, también, Señor, tú estás dispuesto a que vayamos a ti y que seguramente, Señor, tú vas a hacer el milagro. Nosotros confiamos en que tú eres la máxima autoridad, Señor, y hoy lo ratificamos a través de la palabra cuando nos dice que toda autoridad ha sido dada, Señor, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y sobre el nombre de Jesús, Señor, ante el nombre de Jesús, Señor, bajo el nombre de Jesús, Señor, cuando se menciona el nombre de Jesús, toda rodilla se tendrá que doblar. Y que no hay ninguna autoridad, que no hay nada que esté por encima. Que nos enseña también esto, que aunque venga la autoridad del enemigo, cuando venga el enemigo a vociferar, a gritar cual Goliat, nosotros entendemos que por encima de esa autoridad está la máxima autoridad, que es Cristo Jesús. Y que Jesús hoy nos ha recordado que nos da una autoridad delegada por Él. Y cuando habla de delegada es porque Él está respaldando. Porque así cuando el centurión hablaba y tenían que obedecerle, y si no le obedecían, entonces estaba la autoridad por encima del centurión para mandarlos a ejecutar. También, Señor, nosotros entendemos que cuando un hijo de Dios, una persona que cree en Dios y da una palabra conforme a la voluntad de Dios, está respaldada por Dios, y sabemos que las tinieblas tendrán que huir, Señor. Por eso te damos gracias en esta noche. Gracias porque con una reflexión, un mensaje tan sencillo como este, nos enriquece, Señor, y nos haces aumentar, nos permites seguir desarrollando nuestro nivel de fe. Queremos ser en estos últimos tiempos como tú nos estás formando. Esta es una píldora más que tú nos das para que los hombres de los últimos tiempos tienen que ser hombres de fe, hombres que se la juegan toda con Cristo Jesús, y que no importa la situación, no importa el momento, no importa lo que digan, nosotros creemos que Jesús es la máxima autoridad, y en eso tenemos que caminar, sabiendo que tú eres nuestro respaldo, tú eres nuestra cobertura y tú eres todo para nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y a ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.